preguntar eh, por qué un sacerdote se dedicó su vida a estudiar y a escribir. Entonces uno puede decir, tal vez eso es menos sacerdotal eh, o menos pastoral. Y quisiera mostrar por qué es importante y por qué es muy sacerdotal y es muy pastoral. Y eso es propio para sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, el estudio. Entonces, quiero en torno a Baltasar y a sus criterios y a su biografía, decir un par de cosas que pueden ser también muy útiles para todos nosotros. En primer lugar, cuando le preguntan a Baltasar, que es este autor que estamos conversando, le preguntan a él cuál es su objetivo, por qué él quiere, por qué ha escrito tanto y por qué se ha dedicado tanto a estudiar y él dijo una frase que es importante. Entonces él dice que lo que él quiere es transmitir un modo de ver la realidad desde Cristo, un modo de ver y eh, de comprender la realidad como Dios la comprende y como Dios la quiere para nosotros. Entonces, eso él le llama una cultura cristiana o católica, pero no es que sea una cultura así en el sentido de una cosa culta, sino que un modo de ver. Entonces, dice, y para eso es necesario conocer los lugares teológicos donde Dios ha hablado y se ha expresado. Y un lugar teológico quiere decir una manifestación o una forma o una realidad que me habla de Dios. Y entonces el punto de él es que no solamente Dios habla en la palabra de Dios, que obviamente es el primer lugar donde habla, no solo habla en la Eucaristía, en la liturgia y en las cosas explícitas, sino que él también dice, sino que Dios habla también en la literatura, en toda expresión cultural humana. En toda expresión humana, ahí hay una voz de Dios. Y esto él lo fundamenta de la siguiente manera. Dice, porque como todo ha sido creado por Dios y todas las cosas tienen como la estructura divina, porque son imagen de Dios, entonces toda expresión humana, particularmente la literatura y el teatro, podríamos decir, la poesía, de alguna manera refleja eh, una palabra de Dios. Y entonces, lo primero que él hace es, dice, entonces es muy importante que uno sea capaz de comprender, de seguir, de leer lo que Dios nos dice a través de la cultura y de las expresiones del arte en el mundo contemporáneo, antiguo y actual. Entonces, por eso que él hace un recorrido de toda la historia de la literatura y entonces escribe algunos de sus libros mostrando cómo se puede encontrar la palabra de Dios y la belleza de Dios a lo largo de toda la historia, en toda la literatura y en toda la filosofía. Entonces, algo de eso quiero yo ahora explicar y mostrar por qué es importante. Entonces, él va mostrando cómo toda obra literaria tiene siempre una palabra de Dios. Entonces, yo lo primero que los invito a los estudiantes, porque los profesores ciertamente así lo han vivido en su vida, los invito a leer, a tener esa capacidad de leer, pero leer cosas buenas y sobre todo las cosas clásicas de la historia, porque en todo momento de la historia, en cualquier circunstancia donde hay una obra de arte, donde hay una obra de literatura bien escrita, ahí hay una voz de Dios permanente. Entonces, lo que hace Baltasar es leer. Entonces, escribió dos volúmenes que se llaman, en realidad se llaman Metafísica, ¿no? Pero no es una filosofía metafísica, sino que parte con Homero y va pasando por todos los poetas y los trágicos antiguos y Virgilio y los medievales y llega finalmente a la literatura actual pasando por la filosofía. Entonces, lo que hace él es descubrir en cada una de las obras de literatura eh, una palabra de Dios. Y voy a poner dos ejemplos de dos obras que no sé si alguno de ustedes la ha leído, entre los alumnos, me refiero a los profesores ciertamente, que son dos obras bien clásicas y a usted le puede parecer extraño que un teólogo se haya dedicado a eso, pero se dedicó. Una es la Eneida de Virgilio, que es la historia de la fundación de Roma, en el fondo,
y otra es el Paraíso, el cielo y el infierno, la Divina Comedia de Dante, que son obras muy clásicas, y él dice, y esas son obras de teología. Y uno dice, ¿teología? Pero sí, como que no. Entonces, la Eneida lo que narra es simplemente la vida de un personaje, ¿no? Eneas que en el fondo está destinado a fundar Roma y para eso tiene que pasar una serie de vicisitudes en la vida, incluso casi a morir, pero en el fondo dice, ahí lo que se ve como un ser humano, desde pequeño, en realidad desde joven, marca su vida para cumplir la tarea a la cual está fundada. Y que finalmente él no funda Roma, sino que viene, pero es su descendencia la que lo funda. Pero lo que hace es salir de Troya, de Grecia, hasta llegar a Roma. Entonces, toda la vida, entonces él, una cosa que se podría entender casi como una leyenda o una mitología, él descubre que ahí uno puede encontrar cómo una vida se orienta según una vocación. Y entonces descubre ahí una palabra de Dios. Entonces dice, por eso se habla del piadoso Eneas, que era en el fondo, ¿por qué piadoso? Porque él comprende que su vida es cumplir lo que Dios quiere para su vida. Entonces, es muy bonito como uno puede encontrar en una obra eh, clásica eh, una voz de Dios que orienta incluso mi vocación religiosa. La vida se orienta según lo que Dios me quiere pedir o me ha pedido. Entonces, todo va en eso. Eso, por ejemplo, entonces escribe un muy buen comentario ahí en este libro que estoy contando. Y después aparece el tema de la Divina Comedia, que es un libro muy bonito que escribe Dante, que habla del mismo que pasa, lo van llevando a recorrer el infierno, el paraíso y el cielo, para saber un poco cómo es, y lo describe. Que entonces un poco él va describiendo cómo sería el paraíso, el infierno. Pero lo impresionante de esto es que, y él por eso lo descubre y dice, en el infierno lo va llevando el mismo Virgilio, lo va mostrando, después el paraíso, el purgatorio lo mismo, pero cuando va a llegar al cielo, ahí lo lleva Beatriz, que era la persona que él quería y que se murió muy joven. Entonces, y aquel que él amó cuando joven. Y entonces y lo lleva a través del amor. Y entonces le muestra cómo el amor es lo que lo lleva al cielo, no otra cosa. Entonces descubre cómo un hombre que escribe una literatura muestra que el amor, incluso el amor humano, cualquier amor de amistad, el amor humano lleva al cielo. Y es muy bonito la reflexión que hace mostrando, y por eso Dante termina diciendo, es el amor el que mueve el sol y las estrellas y todo. Entonces, vean ustedes que en estas dos, pongo estos ejemplos, ambas obras ustedes la pueden leer, ¿no? Y sería muy bonito. Pero pongo este ejemplo para mostrar cómo una persona empieza a descubrir, y Baltasar tiene esa virtud inmensa de todo lo que lee y en todas las cosas que él va estudiando, va descubriendo una voz de Dios. Yo creo que es muy importante eso, y entonces a partir de eso él reflexiona sobre, y parte de un teólogo del siglo XIX que se llama Rousseau, que que en el fondo dice, lo que pasa, dice, es que en la vida humana uno tiene que tener ojos de fe para ver la realidad y para ver a Dios en todos lados. Entonces, en todo momento, él plantea esta idea de los ojos de la fe para leer toda la literatura. Y así entonces él va descubriendo y toda la obra que lee lo va como haciendo comprender una voz de Dios. Entonces, lo primero que yo quería comentarles a ustedes en esta mañana era que tengan inquietud intelectual, deseo de leer y ojos de la fe y ojos, digamos, más penetrantes para entender lo teológico de la vida humana y lo teológico que está en toda obra humana, porque toda obra humana tiene una palabra teológica y él dice que es un lugar teológico, tiene como una especie de sustrato teológico. Entonces, eso es lo primero que yo los invito es un poco a tener una actitud eh, diversa. Ahora bien, aquí viene el primer desafío ante esto, y es que eso requiere tiempo,
mucho tiempo y paciencia. Entonces, nosotros ahí tenemos una gran tentación en la vida de que las cosas sean rápidas y efectivas. Y la lectura es lenta y aparentemente poco efectiva al inmediato, pero con el tiempo va dando fruto. Entonces, en el tiempo de estudios, en el tiempo en que uno está en formación, uno tiene que dedicarle tiempo a la lectura, tiempo al estudio y tiempo a la investigación. Grandes tentaciones uno tiene en el tiempo de formación y una de ellas es que quiere hacer las cosas más inmediatas. La pastoral de inmediato, las actividades religiosas y espirituales de inmediato, que están muy bien hechas y están muy bien, y lo digo yo que fui rector del seminario, pero uno no puede descuidar un tema que es muy importante en la formación, que son los años de el tiempo dedicado al estudio y la reflexión en el estudio. Y para eso uno necesita tiempo, y necesita paz, y necesita tranquilidad, porque si no, las cosas no avanzan. Entonces, yo quisiera invitarlos a eso, eh, de que le dedicaran el tiempo a eso. Les voy a contar un par de ejemplos de mi propia experiencia. Cuando yo estaba en segundo año del seminario, estaba en filosofía, entonces nosotros estábamos muy preocupados de las cosas que pasaban en esos días. En ese tiempo había una dictadura en Chile, así que la situación política era bien álgida y nosotros estábamos muy atentos a todo eso. Entonces llegamos un día y el profesor de filosofía dijo, le empezamos a preguntar y a comentar. Entonces, algunas de las cosas que le comentamos, él no las sabía. Le dije, entonces le dije, bueno, dije, usted no está al día, no está actualizado lo que está pasando. Y él nos dice esta respuesta, y se las comento, dice, yo estoy mucho más actualizado que ustedes y estoy mucho más al día que ustedes, porque ustedes leen el periódico de cada día y yo en cambio leo a los padres de la iglesia. Entonces soy mucho más actual yo que ustedes. Porque ustedes lo que leyeron hoy, mañana ya no vale. Lo que yo leí hoy vale mañana, pasado y vale siempre. No sé si entienden el mensaje del no, que es importante que en algunos años de la vida, siempre, ojalá, pero en los años de formación, uno vaya a los fundamentos y a las cosas clásicas y a las cosas que permanecen, porque eso es lo que acompaña toda la vida de uno. Lo inmediato también, yo también leo todos los días el diario, obviamente, pero bueno, ustedes verán Facebook o Twitter o se ponen al día en Instagram. Pero, pero más allá de eso, lo que hay que hacer es formarse en la literatura, en la teología y en la filosofía clásica, porque eso es permanente, les durará toda la vida. Y yo estudié en el magíster y en el doctorado a San Ireneo, habrán leído de él muchas veces. Y lo que él enseña, que lo enseñó en el siglo segundo, es totalmente actual y me sirve hoy y me sirve mañana en mi predicación, en mi vida cristiana y en mi vida teológica. Entonces, este punto es muy importante. Y para eso entonces viene lo tercero, que es investigar. En la formación, la investigación es muy importante, solo que eh, tiene sus desafíos y su importancia. Piensen ustedes, yo le voy a contar dos experiencias también a propósito de esto mismo, que la investigación requiere que uno eh, profundice las cosas con dedicación. Cuando yo estudié mi doctorado, el doctorado significa que uno estudia un autor. Entonces, el autor que yo estudié era Irineo, como acabo de decir. Entonces, leí toda la obra, traduje la obra que está en latín para sacar todos los textos sobre el tema de la profecía. Trabajé un año en eso, lo traduje, y al final entonces hice un resumen y hice un índice y se lo presenté al profesor. Después de un año de trabajo. Entonces, el profesor me dijo, mire, eh, vuelve en 15 días más y te doy el resultado para que después siga. Entonces, vuelvo a los 15 días muy entusiasmado yo, y entonces el profesor me dice, mira, me dijo, sí, tú conoces a Ireneo, has leído, dices cosas sensatas aquí, pero no está maduro. Esto lo podrías decir de esta manera, de esta otra manera, lo podría decir otro. No está maduro. Así que repite, vuelve de nuevo, hazlo de nuevo. Así que me tuve que dedicar otros años, ahí sí, diariamente, entonces pescaba cada texto de Irineo que yo había separado, porque yo separé 300 textos, hice un resumen y los puse, dije, ya, aquí está.
Y eso me dijo no está maduro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pesqué nuevamente los 300 textos, los escribí grande, los puse en la pared y cada día estudiaba uno, lo leía, subrayaba una frase, mira, esto tiene relación con este otro, esto tiene que ver con el Evangelio acá, esto se relaciona con este otro texto. Y dedicaba un día hasta sacarle todo lo que ese texto dice y así. Y al otro día al siguiente. Pasé un año en eso, hice el índice, se lo pasé, me dijo, vuelven 15 días más. Volví a los 15 días, esta vez sí estaba nervioso. Y entonces me dijo, ahora sí, ahora estamos, ahora trabaja. Se ve la diferencia, ¿no? En el fondo está, si uno le dedica el tiempo, le dedica la profundidad y, y lo hace bien con un método, las cosas resultan. Lo otro rápido. Entonces, siempre es muy importante que uno tome un tiempo importante para meditar, para pensar, para trabajar metodológicamente. Entonces, la investigación ayuda al resto de la vida. Y esa investigación y esa metodología que tuve que aprender allí en los 4 años de estudio, me sirve hasta el día de hoy. Cada día que voy a predicar, aplico el mismo método. Y al tiro puedo leer, lo medito, subrayo y me sale inmediatamente lo que voy a hacer. Para las clases lo mismo, me sale más fácil porque ya aprendí un método. Entonces, nunca se olviden de que metodológicamente es importante. Y Baltasar en este punto, él era un filólogo y por lo tanto tenía un método bien preciso para ir estudiando y trabajando cada texto. Entonces, por eso pues dio muchos resultados. Entonces, lo que quería decir con este punto era que junto al tiempo, es importante que uno aprenda cómo se investiga. Y eso es importante no para sacar el grado, que también puede ser que alguno de ustedes diga, no, yo voy a hacer mi examen comprensivo, yo también hice un examen comprensivo cuando terminé los estudios, pero eso no me quita que tengo que aprender a investigar igual, porque no es problema del examen comprensivo a la tesis, el problema es aprender a leer, aprender a sacar del mismo texto un contenido que aparentemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una lectura y una lectura metodológicamente bien hecha, tranquila? Es que uno lee el mismo texto y en un caso no ve más que lo que dice y en el otro caso ve lo que está detrás, que a veces es lo que está detrás. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué es tan importante eso? Por una razón, porque cuando un autor escribe algo, fíjense usted, si usted escribe, si usted manda una carta, o escriben una prédica o lo que sea. Una cosa es lo que dicen, que es importante, pero cuando uno escribe algo, al escribir va dejando como escondido, como ocultamente, como detrás, muchas cosas de que uno piensa. Si no nombra a alguien, si nombra muchas veces una persona, si se olvida de algo o pone un cierto ejemplo, detrás de eso dice algo de uno mismo, que se transparenta de esa manera. ¿Me lo comprenden lo que quiero decir, no? Entonces, si uno lo lee a la primera, se le escapa todo eso. No nombró a alguien, nunca lo supo, pero después si lo leo mejor, me digo, ah, no nombró esto, entonces por algo no lo nombró y por algo eligió el otro. ¿Se fijan qué importante? Entonces, conozco mucho mejor a la persona y lo que quiere decir si tengo un método para descubrir lo que está detrás. Entonces, por eso es tan importante este punto. Esas cosas quería decir respecto a Baltasar en cuanto a su, diríamos, metodología y por qué trabajo. Entonces, dicho eso, me voy a dedicar ahora a una última cosa antes de dejar un tiempo para preguntas y podemos profundizar en cuáles son las grandes temáticas que Baltasar se preocupa. Y que las dije ayer, pero ahora quiero profundizar en algo. Lo primero que él plantea y que es importante es que eh, la teología es siempre una teología de rodillas, que es una frase que se hace. Entonces la gente dice, ah, ¿qué será una teología de rodillas? Me voy a ir a estudiar a la capilla. Eso sería teología de rodillas. Eso no es teología. Eso puede estudiar en la capilla. O voy a arrodillar para estudiar. Bueno, no es exactamente eso que quiere decir, sino que él dice, hay dos formas de hacer teología. Dice, en una mesa o de rodillas. Es una figura. Pero lo que quiere decir cuando dice teología de rodillas, dice, es una teología que proclama una fe, o es una teología que es doxológica o de alabanza. Vale decir
que uno estudia no simplemente para saber, sino que uno estudia para adorar mejor a Dios o alabarlo mejor y para proclamar mejor. ¿Por qué es esto? Simplemente por la siguiente razón. Porque dice que el ser humano es respuesta. Respuesta quiere decir que hay alguien que le habla primero y uno responde. Entonces dice que Dios mismo y en la vida humana, Dios es la palabra y es una palabra que sale al encuentro nuestro en todo momento, con la palabra misma, con la evangelización, pero también con todos los encuentros de personas y con toda la belleza, Dios siempre sale al encuentro. Entonces uno siempre y en todo momento está respondiendo a esos encuentros o respondiendo a esas situaciones. Y cómo uno responda lo va guiando en la vida. Y por lo tanto, la teología es una explicación y una forma de comprender esa respuesta humana a Dios y de comprender esa palabra de Dios. Por lo tanto, siempre la teología es mostrar cómo Dios le habla y conduce al hombre para que el ser humano pueda cambiar. Entonces, por eso que toda teología y todo estudio tiene que estar como orientado a cómo yo respondo mejor. ¿Cómo? Pero no en el sentido de que me pide hacer esto, sino que más profundamente, cómo yo oriento mi vida en torno a este misterio que estoy descubriendo. Pongo dos ejemplos. Si yo voy estudiando y entonces voy estudiando cómo es Dios y estoy descubriendo lo que se llama teología negativa. Teología negativa quiere decir que, negar, sino que quiere decir que todo lo que comprendo de Dios, seguramente ustedes lo han estudiado, ¿no es cierto? Hay una teología positiva que te dice, mira, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es el ser, Dios es poderoso, Dios es bueno, perfecto. Pero junto a eso, dice Baltasar, y ustedes lo conocen bien, existe también algo que se llama una teología negativa, que quiere decir, yo comprendo, Dios es Padre, pero es tan distinto a mí y es tan distinto a los padres que yo conozco y es tanto más grande que cualquier padre que en realidad no es padre, o sea, es lo contrario, ¿me comprende, no? Es siempre más grande de lo que yo puedo comprender. Si yo comprendo de alguna manera a Dios, Dios es más grande que eso, es más incomprensible. Entonces, cuando yo estoy estudiando eso, uno puede poner, mira, esta es la teología negativa. Entonces digo, no, siempre Dios que yo comprendo algo es más grande que eso y eso que comprendí no es comprenderlo, sino que me hace falta más comprensión. San Agustín dirá, si tú crees haber comprendido a Dios, eso que comprendiste no es Dios. Entonces, uno puede hacer una pregunta, yo en el curso de Cristología le hago esta pregunta, ¿qué es lo que es la teología negativa? Y todos responden más o menos esto. Pero, ¿cuál es la gracia de a qué me estoy refiriendo con esto? Cuando uno estudia eso, ¿qué es? Uno dice, lo pongo. Entonces, esto es la teología negativa. Pero, ¿qué es lo que significa eso para mí? Entonces, yo tengo que sacar la conclusión. Entonces, quiere decir que nunca llego a comprender completamente a Dios y siempre tengo que seguir buscando. Yo me tengo que transformar en un buscador permanente. Dios es siempre más. Cuando yo creo haberlo comprendido, es siempre más. Cuando creo que ya lo comprendo de todo, me pide más. Entonces, estudiar eso, si ustedes quieren estudiar de rodillas, quiere decir, eso tiene que significar para mí un cambio a siempre buscar a Dios, siempre avanzar, nunca dejar quedarme tranquilo. Y eso es lo que hace falta hacer en su vida. Es un permanente buscador, siempre profundizando. Entonces, pongo este ejemplo para decir lo que significa una teología de rodillas. Una teología que impacta mi vida y que hace que todo lo que yo estudie tiene que significar para mí un cambio, una profundización, algo que yo tengo que seguir avanzando. Nunca, es decir, ya lo sé. Por eso que uno no deja nunca de estudiar. Eh, Cada uno de nosotros debería estudiar toda su vida. Y la última cosa que quiero destacar de Baltasar, que me parece que es muy importante en la vida, es que él plantea esto de la belleza, que es un tema muy conocido de él, pero no siempre se entiende bien. Yo algo dije ayer, pero quiero decir un último punto, y es lo siguiente, que ¿qué significa la belleza? Significa eh, que cada persona está llamada como a, de alguna manera,
a alumbrar, a transmitir algo de lo que es, pero como que su rostro brilla. Entonces, dice él, finalmente la belleza es lo que me impacta, la, diríamos, la luz que aparece en cada cosa que yo veo, que es la belleza, que es lo que me arrebata. Entonces, él dice siempre, la fe una, es una percepción de algo, que yo percibo algo. No es simplemente lo que yo sé, sino que yo me doy cuenta de algo que me impacta y me invita a dejarme llevar por eso. Entonces, eso tiene una consecuencia para la vida cristiana, porque la vida cristiana es siempre tratar de impactar. O sea, siempre la evangelización y la pastoral va a ser siempre, siempre un impacto. Debe ser como atractiva. Justamente, si yo digo lo que hay que hacer es esto, pues todos pueden decir que bueno que hay que hacer eso, pero si no se siente motivado a hacer eso, no me sirve para nada. Oye, pues decir esto es bueno, esto es malo. Está bien, pero si yo no me siento motivado, no quiero, no me siento atraído a hacerlo, no saco nada cuando sigo. Entonces, por eso Barta dice, primero es la belleza, primero es esa capacidad de captar, de atraer. Entonces, si ustedes comprenden la teología como algo atractivo, entonces, y su vida se transforma en atractiva para los demás, entonces tiene fruto. Y la moral viene de inmediato y la verdad también, porque atrae. Entonces, el Baltasar destaca mucho eso que la forma como uno exprese la fe tiene que ser como cautivante. Uno debe percibir algo que me atrae. Bien, finalmente, uno se puede preguntar, ¿y qué filosofía acompaña a Baltasar? Baltasar era un hombre que conoce toda la filosofía, obviamente, la estudió mucho, pero para él algunos autores eran muy importantes y los voy a mencionar. El primero, él dice que donde siente que fue como el núcleo inicial de la fe y de los padres es Plotino. Me imagino que habrán estudiado a Plotino, que es un muy importante autor, que es el como que sintetiza toda la filosofía antigua, clásica, griega en particular. Pero dice porque Plotino es, él le llama el piadoso Plotino, porque en el fondo para él todo nace de Dios, de el uno que le llama, pero porque en el fondo toda la vida humana es participación de Dios. Entonces, por eso él entiende la vida humana como participación de Dios. Por eso es tan importante para él. Después es importante, obviamente, Tomás en el medioevo, porque para Tomás todo el ser humano es participación también del ser, pero sobre todo es un ente que se va desarrollando y que de alguna manera necesita de Dios. Y finalmente, también para él son importantes los autores contemporáneos, particularmente le llama los dialógicos, que son Rosenbach y Buber, porque el ser humano vive en diálogo con Dios. Entonces, son autores que uno debería conocer un poco, estudiar algo, pero sobre todo tomar en cuenta eso, que estos dos elementos para él fundamentales, que uno depende de Dios y uno vive y se relaciona y crece en la relación, en una relación de amor mutuo, de donación. Esa es la filosofía que él más se siente acompañado de muchos otros que él conoce bien. Y por eso entonces él tiene una teología trinitaria muy importante. Y él dice que finalmente la Trinidad y la vida cristiana complementa la filosofía en un punto fundamental, que para toda la filosofía, se sostiene él, eh, Dios es Dios, pero el mundo o es una degradación de Dios o es algo necesario para Dios. Y en realidad no es ni una degradación ni es necesario, es algo libre de Dios. Entonces, la única manera de comprender por qué existe el mundo es porque en Dios existe el Padre y el Hijo, porque el Padre genera el Hijo y en Dios no está solamente el uno, sino que está también el otro. O sea, en Dios hay Dios, pero en Dios mismo está la presencia del otro que es el Hijo. Entonces, en Dios totalmente el otro es bueno, es querido por Dios y Dios se da. Entonces dice, precisamente por eso existe creación, porque Dios quiere que otros existan.
quiere que nosotros existamos, quiere que nosotros seamos. Y por eso que él sostiene que es tan importante que uno tenga una sólida filosofía, pero finalmente lo que sustenta nuestra vida es esta reflexión trinitaria. Bueno, creo que con eso he dicho algunas cosas de Baltasar que me parecían importantes reflexionar y también creo que les he mostrado por qué Baltasar estudia y por qué es importante, pienso yo, conocerlo. Tal vez ahora podemos profundizar en temas, conversar y dialogar como debemos conversar. Muchas gracias por las preguntas. Son obviamente preguntas también difíciles en cierto sentido y por supuesto mi respuesta será siempre parcial. Habrá muchas más cosas. En primer lugar, con respecto a los ojos de la fe, mirar en lo ordinario, todo lo extraordinario, creo que es una pregunta muy relevante porque es nuestra vida. Nuestra vida es extraordinaria porque es única. Eso es lo primero que uno tiene que tener presente. Que la vida de uno es única, en el sentido de que solo yo la puedo vivir, y en Baltasar es la primera cuestión que tiene eso. O sea, lo de uno es de uno y solo uno lo puede vivir. Y por lo tanto uno tiene que comprender que la vida de uno es una misión que es uno el que está llamado a vivirla, obviamente en relación con muchos más y es parte de una misión más amplia, pero es uno el que la vive y por lo tanto uno va determinando eh, cómo cumplir la propia misión. Entonces, en ese contexto uno tiene que comprender que todo lo que lo rodea a uno es una palabra de Dios. Entonces, esa es la primera cuestión. No hay nada donde Dios no hable. Hay una frase muy bonita de Orígenes, que Baltasar también, Baltasar conoce muy bien a Orígenes, lo leyó, hizo una antología, escribió un libro precioso, se llama Espíritu y Fuego, que es sobre Orígenes. Entonces, toca una palabra, una frase de Orígenes que dice, mire, dice, toda la palabra de la escritura entera tiene un sentido para mí. Incluso una coma, un punto, una iota, dice él, una i, toda que está escrita, algo me quiere decir. Yo no puedo decir que no me dice nada. Nada está inútil. La vida de uno es igual. Todo en la vida es una palabra de Dios. Claro, el pecado no, pero de alguna manera inversamente también me enseña, me ayuda. Y entonces, lo primero que uno tiene que tener presente es que uno tiene que tener ojos abiertos, antes de la fe, abiertos a que nada me sea indiferente. Ahora, para que no me sea indiferente y sea capaz de descubrir, entonces yo tengo que pensar en otras dos cosas. Cómo aquella, o sea, tener siempre una relación entre cada acto y cada situación que me ocurre, cómo la relaciono con mi gran misión. O sea, ese es el punto, no lo puedo ver aislado. Me puede pasar algo aisladamente, pero eso aislado yo lo tengo que integrar en mi proyecto vital. Todo, cómo eso me ayuda, cómo eso me sirve, cómo eso me acompaña. Entonces, integrar cada acto con mi proyecto vital, eh, con mi vocación. Segundo, y Baltasar es muy preciso en el tema del discernimiento. Él es ignaciano, ciertamente, y tiene una formación ignaciana muy profunda. Entonces, él dice que la vida de uno es discernimiento. ¿Pero por qué es discernimiento? Y en esto, de alguna manera, adelanto la otra pregunta, porque nunca la palabra de Dios es así explícita en seco, sino que es sutil. Entonces, aquí me está hablando Dios, pero ¿me está hablando en qué? Bueno, en un aspecto tal vez. Entonces, cada vez uno tiene que discernir dónde está la palabra de Dios, dónde me dice algo, y luego viene el segundo punto del discernimiento, cómo yo creativamente lo actualizo. Porque el discernimiento y la obediencia no tienen nada de pasivo, son totalmente activos. Incluso lo pone el ejemplo en la Trinidad, dice, en la Trinidad el Padre engendra al Hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Entonces, el activo es el Padre que engendra y dice, y el pasivo es el Hijo que se deja engendrar. Sí y no, porque el Hijo también es activo, que se deja engendrar, deja que lo generen. Y el Padre es activo porque genera, pero también es pasivo porque acepta y acoge, te fijas lo que... Entonces, en la vida uno escucha, pero también uno activamente determina cómo responder y cómo. Eso entonces, ese discernimiento siempre es pasivo y activo. Y tercero, hay una cuestión que es creativa. El ser humano, la vocación que también tiene que ver con lo otro,
la vocación humana no es algo pasivo y dado. La vocación humana también uno se la construye, uno la inventa. Incluso dice, Baltasar dice que Jesús fue enviado, Jesús, el Padre le dio una misión y le dijo, tienes que predicar al rey. Pero dice Baltasar, pero fíjense ustedes que Jesús mismo, el Hijo de Dios, él inventó, invenire, puede ser descubrir, pero también puede ser inventar, o sea, él mismo creó la forma como ser Mesías. ¿Te fijas el punto? O sea, Jesús mismo, él pudo haber actuado de distintas maneras y él pensó cuál era la mejor manera de ser Mesías. Y cada uno de nosotros, tú te llamas Josué, ¿no? Tú mismo tienes que inventar tu manera de ser Josué, tu manera de ser salesiano, entiendo, Dios es santo. diocesano, pero si estás a San Francisco, ya, de ser diocesano, y cada uno inventa su manera de ser cristiano, no es una manera dada. Entonces, es muy importante eso. Y cada uno de nosotros es auténticamente un cristiano en la medida en que inventa su modo de ser fiel. Entonces, se dan estos elementos para que tú puedas vivir, ¿no? Con respecto a a la integración, Baltasar es el opuesto radical a lo que se llama integrismo, ¿no? Es el integrador, pero no integrista, en el sentido que integrismo se refiere a, en cualquier caso, a alguien que como que siente que hay una cosa que está hecha y ya no hay nada que cambiar. Él sostiene justamente que la integración es que toda persona tiene una palabra de Dios, por lo tanto uno tiene que ir integrando, haciendo suyo lo bueno que hay en cada cosa. Eh, no, no me recuerdo haber leído en Baltasar mismo esta frase de San Francisco de Sales, pero ciertamente leyó y conoce muy bien a San Francisco de Sales, que es como esa abeja que va de flor en flor sacando de cada una un poquito, ¿no? Y haciendo su propia miel. Entonces, eso es un poco la integración, que uno por eso que él leyó tanto. Y, por ejemplo, él tradujo mucha literatura, porque de cada autor él sacaba lo esencial y lo integraba en su manera de ser. Entonces, en ese sentido, la integración en concreto significa que uno, eh, cada vez que descubra algo bueno, haga su propia síntesis. Claro que no es una suma. Y le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Al no haber leído a Baltasar en esa época, lo integré más. Y cuando yo llegué al seminario, siempre, perdón, es que hago un ejemplo personal, pero a veces ilumina, ¿no? Cuando llegué al seminario, eh, me dijeron, hay cuatro pilares: estudiar, pastoral, espiritual y comunitario. Entonces dije, listo, hay que hacer las cuatro cosas. Entonces vi un estudiante que estudiaba mucho, entonces me gustaría ser como harto hora estudiando. Después otro que pasaba mucho en la capilla y rezaba mucho y pasaba en la mañana, entonces dije, eso, así tengo que ser. Y entonces, hartas horas en la capilla. Y después otro que era muy comunitario, entonces conversaba, salía, jugaba, entonces dije, tengo que ser como él, harta vida comunitaria. Y después uno que le gustaba mucho la pastoral, iba a la parroquia, entonces, como él también. Pues me faltaban las horas del día. Entonces, no puedo ser los cuatro, pues, porque entonces dije, no, tengo que, de lo que hace de cada uno de ellos, hacer mi propia síntesis. Y en realidad a lo largo de yo tengo 38 años de sacerdote, ya, y por lo tanto he tenido, y fíjense que al final de mi vida, los primeros años estuve totalmente dedicado a una parroquia, después estuve en el seminario como rector dedicado a la formación, ahora estoy en la universidad, en otra época estuve también en otras parroquias, o sea, al final he hecho los cuatro elementos, le dedico también un tiempo importante a prédicas, a retiro, o sea, al final he hecho, pero en mi propia síntesis. ¿Bien? O sea, la integración es hacer una síntesis propia, pero creativa, pero que tome todos los elementos. Y respecto a la libertad, es un tema que algo dije ayer, pero me gustaría todavía profundizar. Eh, Cuando uno ve a Dios como ajeno al ser humano, nunca va a poder integrar voluntad de Dios en libertad. Pero cuando uno entiende que uno ha sido creado de acuerdo a la imagen de Dios, entonces la voluntad de Dios fortalece mi libertad porque justamente hace lo que uno quiere. Digamos, a la voluntad de Dios es lo que a mí me hace bien. Pero aquí está el punto fundamental, de que hacer la voluntad de Dios no es una
cosa que uno hace pasiva siguiendo algo externo, sino que la voluntad de Dios siempre es interna y creativa. Lo dice Baltasar respecto a Jesús. Jesús también hizo siempre la voluntad del Padre, pero también hizo lo que él quería. O sea, ¿y cómo lo hacía? Porque Jesús, ¿cuál era la conciencia más profunda de Jesús? Ser hijo. Y Dios es mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Quería vivir auténticamente como hijo. Y las cosas que hacía era para ser bien un buen hijo. Y en eso de ser un buen hijo, justamente era un buen hijo cumpliendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre lo hacía ser hijo porque era justamente expresar lo que el Padre quiere y consagrarse a eso en la vida. Entonces, la gracia y la libertad siempre están unidas cuando uno discierne cómo Dios me habla de distintas maneras, pero yo busco la forma como esa palabra va orientada a mi vocación. Ahora está el último punto de Baltasar que es importante. Dice, pero siempre uno tiene que saber que Dios habla a través de mediaciones, me dices tú, superiores, al cual yo siempre he obedecido, por supuesto, acompañamiento espiritual, al que uno siempre se deja aconsejar, pero dice él, pero nunca olvidar que son siempre mediaciones, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de Dios, a través de mediaciones, pero dice el superior no se confunde nunca con Dios, porque no es Dios, es el superior, que interpreta como nosotros la voluntad. Entonces, con esto yo quiero decir que uno tiene que acoger siempre la obediencia y es parte de nuestra estructura eclesial. Podemos hablar de la iglesia de Baltasar después, pero siempre tomando en cuenta que todas las mediaciones no son Dios. Dios es Dios y tiene una libertad siempre entonces me habla a través del superior, pero me habla también a través de mi propio discernimiento, de mi propia conciencia, de acontecimientos. Entonces, siempre tener esa distinción. Y nunca habrá contradicción entre voluntad de Dios y libertad si tengo presente todos estos elementos. Bien, voy a partir con la segunda pregunta y luego un par de comentarios sobre la primera, ¿no? Efectivamente, uno puede decir que hoy día la humanidad está eh, secular, se olvida de Dios y puede siempre mirar las cosas negativas. Eh, Baltasar tiene una mirada positiva y él era consciente de los muchos problemas que hay en la vida, pero sobre todo miraba las cosas positivas y lo bueno. Y a propósito de esto, fíjese usted que si uno mira, es interesante un trabajo que hicimos una vez, años atrás, un profesor en la universidad mía, hizo un trabajo de revisar un poco las digamos, ponencias pontificias y episcopales de muchos siglos, y desde San Agustín, incluso antes, siempre, una gran cantidad de veces comenzaban diciendo, en estos tiempos calamitosos, en estos tiempos terribles. O sea, San Agustín tenía esa imagen porque estaba cayendo el Imperio Romano, obviamente, ¿no? Pero así en el medioevo siempre, y en el siglo XIX, o sea, siempre uno puede tener la mirada de decir, en estos tiempos terribles que se está perdiendo la fe. Pero creo que esa no es la, o sea, justamente no es la actitud. Y yo creo que uno tiene que ser bien consciente, yo soy más que consciente de los problemas que tenemos, al menos en mi país, y los problemas que están surgiendo, y problemas de tipo político, también de inseguridad, de narcotráfico. Evidentemente que tengo clarísimos los problemas, pero yo creo que nunca ha sido la actitud cristiana y no debe ser la actitud cristiana, ciertamente no era la de Baltasar, de partir diciendo en estos tiempos terribles, en este mundo que se está acabando, se está cayendo a pedazos. No, ese no es, porque esa tampoco fue la actitud de Jesús y no fue la actitud de los primeros cristianos. Tenían razones más que suficientes para decir en este tiempo calamitoso, cuando los mataban a todos. Entonces, yo creo que la primera cuestión es una mirada positiva, pero no una mirada positiva por ser humanamente positiva, una mirada teológicamente positiva, porque es una mirada teológicamente positiva a la realidad humana. Creo que la Iglesia ha tenido que luchar desde el inicio con los gnósticos marcionitas, después con los cátaros en el medioevo y con todo tipo de pesimismo, siempre ha tenido que luchar con esas formas maniqueas de vida, ¿no? De decir, aquí está lo bueno y hay lo malo, y poco menos que el mundo también es lo malo y Dios es lo bueno, o el cristianismo es lo bueno y el mundo es lo malo.
Creo que esa es una mala manera. El mundo es bueno, nadie duda que hay pecado y maldad, pero el mundo es bueno, la persona humana, uno tiene que confiar en el ser humano, Baltasar confía en el ser humano, Baltasar confía en el mundo y ve que ahí Dios habla, por eso que lee toda la literatura y lee la literatura pagana y de todo saca palabra de Dios. Entonces, eso no quita que también hay una crítica que nos hace bien y también es bueno darse cuenta de lo malo, pero hay que tener una actitud positiva. Eso es lo primero. Entonces, en ese contexto, creo que justamente está eh, en que uno muestre la belleza de Dios. Y ese es el único camino. Y mostrar cómo, a pesar de todo, en esas formas equivocadas, incluso hay una búsqueda de Dios. O sea, el punto está, y Baltasar lo que hace en todos los autores dice, y este autor que parece negar a Dios, al final está buscando a Dios de otra manera. Y después, puede ser una palabra sobre la iglesia, pero dice, hay que tener mucho cuidado con encasillar, porque dice, a propósito del pasaje de Mateo, de las parábolas, donde dice que en la red hay muchos peces buenos y malos y en el final del mundo se van separando, dice, mucho cuidado, dice que a veces en la iglesia hay enemigos de Dios y fuera de la iglesia hay amigos de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas separaciones porque a veces nosotros hacemos un juicio demasiado externo y no nos damos cuenta de que uno, la iglesia es per mixtam, como dice también Agustín, en el sentido que hay buenos y malos, pero afuera del mundo también hay muchas cosas buenas. Entonces, en ese sentido, hay que tener una mirada positiva y descubrir lo bueno que hay en todos lados. Ese es como que el punto, ¿no? Y para eso viene bien una teología del corazón, ¿no? Obviamente que uno suscite adhesión. Baltasar era un hombre que era muy serio en algunos ratos, pero muy simpático también cuando quería serlo, y eh, eh, muy inteligente, pero también tenía un corazón muy sensible. Entonces, creo que el punto en la evangelización es siempre eh, tres cosas. Uno, creo yo que uno va a hacer una teología con corazón. Uno, si uno enseña lo que está estudiando. O sea, un profesor siempre tiene que estar estudiando. Y en clase uno va a enseñar lo que está estudiando en parte, pero o eso que está estudiando se da en clase. Conocí un profesor que dio una lección, no inaugural como la que hice yo, sino una lección final. O sea, era la última clase que hacía antes de jubilar, que era un buen profesor. No sé si te acuerdas, Beltrán Villegas, Claro. que es un gran profesor de Biblia. Entonces hizo su lección final. Entonces dijo, bueno, quiero decir una cosa, dije yo. Dice, yo en mi época de profesor me he pasado por tres momentos. Cuando comencé a ser profesor, enseñaba lo que sabía y estaba estudiando en ese momento. No sabía más. Era lo que sabía. Después, con el tiempo, empecé a enseñar las cosas que mejor manejaba. Y ahora, en mi madurez, enseño lo que los alumnos necesitan conocer. O sea, uno con el tiempo se va dando cuenta qué es lo que se necesita. Entonces, yo creo que lo importante es que el profesor esté siempre estudiando y pensando. Otro profesor que yo conocí y también trato de hacerlo es que al final del semestre rompía los apuntes. Dice, el próximo semestre vuelvo a preparar apuntes nuevos. En el sentido de que cada clase, yo hago más o menos lo mismo. No es que rompo los apuntes porque están en el computador, porque se pueden romper, menos los borro, pero cada semestre rehago los apuntes o las clases, porque uno tiene que pensar en toda clase y toda charla que yo después la elimino, porque en el fondo tiene que ser cada vez más. Creo que es una segunda cuestión importante. Y lo tercero, fundamental, es que hay que creer lo que uno enseña. Muchas veces uno no cree lo que enseña o no cree lo que predica. Aunque lo predique, y diga creerlo, pero en el fondo, no lo cree. Entonces yo creo que aquí hay un desafío importantísimo de creer lo que uno enseña. Y, y creer en el sentido de fondo, ¿no? Yo creo que esto es bueno, estoy seguro que lo enseño porque me he convencido, o sea, realmente creer lo que uno enseña. Ahora, para los estudiantes, yo creo que obviamente los profesores tienen que publicar porque es parte de nuestro currículum, pero los estudiantes también tienen que aprender. Yo le voy a dar tres consejos a los estudiantes, muy simples, tal vez lo saben todos, pero creo que es importante. Creo que para aprovechar bien sus estudios, o sea, lo primero, y creo que es importante que
cada ramo que uno tome, claro, el profesor nunca puede pasar toda la materia, sino que va pasando las cosas importantes, pero da una idea general. Eso es como lo propio de un curso. Pero uno tiene que siempre ser, de cada ramo, al menos fue lo que yo traté de hacer en mi vida, de cada ramo decir, voy a buscar un buen manual o un buen libro que me dé una, y me lo leo como complemento al curso. No lo mismo que dice el profesor, porque ese profesor tiene un manual ya, sino que voy a leer un buen libro que me dé una vida, una mirada general complementaria. Y con eso yo llamo, más o menos me conozco la materia. Y la clase. Ese es lo primero. Siempre buscar un buen libro, manual, un libro general de la materia. Lo segundo es que durante el semestre uno en un punto profundice más. De toda la materia, esto me interesa mucho, o en este momento tengo más tiempo, esto voy a leer. Entonces, aquí voy a leer este autor que me pidieron, aquí voy a leer, no es una gran cosa, pero en un punto lo profundizo. Y en esa profundización, uno ojalá, a propósito de eso, o porque le piden un trabajo, haga un pequeño trabajo de investigación. Que no tiene para qué ser extenso, pero tiene que ser bien hecho. Como yo le escuché una vez a un profesor que dijo, perdona que te escriba tan largo, pero es que no he tenido tiempo de pensarlo más. ¿Capta, no? O sea, uno habla largo cuando habla breve es porque lo pensó, la prédica ni hablar. O sea, si usted ve una prédica inmensa, probablemente no la prepara, porque tuvo que darse cuenta hasta que llegó a la idea. Pero si ve una prédica precisa, la preparó, que la pensó. Entonces, bueno, pueden haber excepciones también, ¿no? Pero, entonces, hagan un trabajo bien hecho, metodológicamente bien hecho. ¿Qué significa? De estos tres pasos. Primero, si van a trabajar un tema o un autor, lean el texto que elijan. Normalmente uno elige un autor, un texto, ¿te fijas? Y un tema. O sea, de un autor, un texto, un tema. Es un criterio siempre fácil. De un autor, un texto, un tema. Y entonces ese tema yo lo leo ese tema ese, en el texto y voy sacando las ideas fundamentales. Lo leo, digo, elegir, ya voy a hablar de la paternidad de Dios en este autor, en esta obra. Entonces voy leyendo y saco todas las frases que dicen que hablan de la paternidad de Dios. Entonces, sacan las frases. Y luego de sacar las frases, ponen todas las frases ahí y dicen, a ver, esta y esta son de la misma idea, como esta con esta son de esta otra, acá. Esta con esta acá, acá. Entonces me hago un índice por las temáticas. Y ahí me queda un índice del trabajo, porque puse juntos los temas. Y luego entonces hago la redacción diciendo, como una mirada global, digo, el autor habla de la paternidad de Dios en este sentido. Habla de tres grandes cosas, esta y esta. De la primera, estas tres cosas, de la segunda, estas dos, y lo redacto siempre. Y ahí tiene un método que le sirve para siempre, porque en el fondo es leer, sacar las ideas, el momento creativo, o sea, el momento analítico es la lectura sacando la frase. El momento creativo es que yo esas frases las reordeno según mi criterio. Y el momento, diríamos, de la belleza es cuando tú eso lo redactas explicativamente para que la gente. Si uno hace en cada ramo, aunque sea la prueba, sí, o un par de páginas, o el trabajo del curso, van a aprender un método que les va a ayudar para toda la vida, porque van a saber leer con profundidad, van a saber sintetizar y crear bien, y van a saber escribir claramente. Y les va a quedar para toda la vida, y van a tener una actitud, hacer una tesis, el mismo sistema, y así. Depende de los temas, uno va variando, pero esos criterios me parece que son importantes como para que un alumno aprenda. No dejen nunca de investigar, de leer y de formarse bien. Estos años son únicos en la vida, no los van a volver a tener en la vida. Si los mandan a estudiar el doctorado, ojalá, sí, pero en general estos años no. Y lo peor que pueden hacer es desperdiciar los años que les dieron de estudio. Y ahora, perdónenme que lo digo como ex rector, así que también tengo autoridad para decirle algo a los formadores, también lo he sido yo. Siempre va a haber una tentación de hacer que la vida comunitaria, que lo pastoral, que la actividad, el estudio siempre va a estar en la última, no porque uno quiera poner en el último lugar, pero la dinámica de la formación lo pone en el último lugar. Que tenemos una actividad, entonces no vamos a clase. Que no, entonces, ¿se ha fijado?
Entonces, no es que no se quiera poner en un buen lugar, pero la dinámica de la vida formativa lo lleva a eso. Por lo tanto, ¿quién es el único responsable de dedicarle tiempo al estudio? Uno mismo, porque no esperen que la dinámica los ayude. Y no importa, ustedes buscarán el momento. Ayer les puse el ejemplo de Baltasar. Voy a poner, no le hagan caso totalmente al ejemplo, no lo copien materialmente el ejemplo de Baltasar, pero comprendan a qué me estoy refiriendo. Voy a poner dos ejemplos de su vida, ¿no? Entiéndamelo bien. El primero es el que dije ayer, que estando en el internado, teniendo 15 años, 14 años, cuando ya todos se iban a dormir, él se levantaba y se ponía ahí en la luz en la esquina a leer Goethe, Fausto, que es un autor difícil, bueno, para que vean que él, o sea, le dedicaba tiempo. Pero luego, cuando él terminó, estudió un doctorado, entonces era doctor en literatura, filosofía e historia, o sea, germanística, o sea, fue un hombre muy capaz. Y ahí entró a la Compañía de Jesús y sus compañeros tenían 10 años menos que él y era salido del colegio. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? Él era un doctor en germanística y el del lado venía saliendo de la escuela. Entonces, él se sentía, le- las clases para él eran muy simples, ¿no? Entonces, se empezó a aburrir, porque, claro, él sabía muchas de esas cosas. Entonces, ahí fue cuando el profesor de Lubac y Shibara le aconsejaron. Entonces le dijo de Lubac, no te preocupes, de Lubac. Anda a clases, escucha y da la prueba y saca un 7 igual. O no sé qué nota del máximo, que 10, un 10, ya. Pero tú, no te preocupes, tú igual estudia por tu cuenta lo que tú tienes que complementar. Entonces, y lee Los Padres de la Iglesia. Entonces, le digo, partamos leyendo la obra de San Agustín. Entonces, durante el tiempo en que estudiaba, además de ir a clase, escuchar y hacer la prueba, pero al momento de estudiar, él leía San Agustín y, y escribió unas obras sobre San Agustín. Entonces, en algún momento, cuando ya la materia la sabía, entonces él iba, no imiten esto, pero para mostrarles que el interés. Entonces, iba a clase con la obra de San Agustín, abría su cuaderno, su libro de obras, se tapaba la oreja y se ponía a leer San Agustín. Y seguía leyendo. Entonces los profesores lo conocían y lo aceptaban porque obviamente que la materia que estaba enseñando la sabía, ¿no? Pero para mostrarle que si uno le interesa, busca los modos siempre. Y él quiso estudiar. Entonces, durante toda la época de filosofía, como ya sabía la filosofía de los 2 años que correspondían, leyó Los Padres. Eh, y durante la teología sigo con el mismo sistema leyendo otros autores. Entonces, el estudio, el tiempo se lo tiene que hacer uno. Esa es una cosa. En tiempo de clase, denle el tiempo. Y después, en los veranos, viene el verano muy largo. Bueno, hay misiones, hay actividades, a la familia, pero les doy otro consejo. Cada verano, digan, en este verano voy a leer este libro, voy a leer esta obra. Claro que no lean cualquier cosa. Digan, busquen dos criterios. Un criterio es que uno diga, ya, este verano voy a leer esta obra teológica que no se lee en clase, sino que complementa. Y leo esta obra teológica. Es una posibilidad que cada verano uno lea una obra teológica, o filosófica, si está filosófica. Ya, nunca, no alcancé a leer las meditaciones de Descartes, leo las meditaciones. No alcancé a leer otra obra, la leo. Y la otra alternativa, que también es muy buena, es que uno diga en cada verano, voy a leer un libro de una ciencia complementaria. Voy a leer este libro de ciencias de la religión. No sé, voy a leer un libro clásico, Los Santos, de Otto, que es un libro. O diga, voy a leer esto de psicología religiosa. O voy a leer esto de literatura. Voy a leer la Eneida, que nunca me leí. Voy a leer la Odisea. Voy a leer la Divina Comedia. O sea, cada verano ustedes digan, voy a leer este libro de teología y esta obra clásica. Y siempre elijan buenos libros. Ayer lo dije, nunca elijan libros buenos, solo los óptimos, elijan lo mejor. No tienen tanto tiempo, aprovechen bien el tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando hayan pasado los años, al final hemos leído harto. Y uno se le va a cumplir. Una última palabra a este respecto. Una vez cuando yo estaba recién doctorado, hubo un congreso grande de patrística y había un profesor bien famoso que llegó y le hicieron preguntas y sabía de todo, preguntaba una cosa y la otra. Y entonces yo a la salida le dije, ¿y cómo logró aprender tanto? No me dijo, no es que haya hecho un esfuerzo especialísimo, sino que
con el tiempo, a medida que uno va leyendo una cosa, va leyendo la otra, al final se le va armando el panorama completo y al final uno sabe todo. Y eso es cierto, no hay que desesperarse, pero si uno constantemente, cada verano elige, en cada semestre tiene un libro, en cada verano elige uno extra, con el tiempo uno va teniendo una formación global y eso redunda en mucho mejor pastoral, en mucho mejor criterio, en mucho más profunda vida espiritual y al final en mejor y más cercanía a Dios, que es lo que queremos. Entonces, la teología es teología, palabra o razonamiento de Dios. O sea, la teología es una ayuda para nosotros. Bien. Adelante. Yo quiero despedirme y agradecer la presencia en estas tres conferencias y agradezco mucho la presencia, el interés, las preguntas y me voy muy contento y creo que esto augura también un buen trabajo. Yo los animo a que realmente aprovechen bien su tiempo y como lo están aprovechando, por ejemplo, al venir acá. Entonces, yo los encomiendo en mi oración. Espero que este encuentro que hayamos tenido pueda abrir más vínculos entre nuestras universidades católicas de Chile y de Ecuador. Somos universidades hermanas. Eh, entiendo que la de Ecuador es más joven que la nuestra, que tiene 140 años, pero somos universidades hermanas que nos podemos colaborar mucho más. Entonces yo quisiera también eh, dejar abierta esa invitación y particularmente en nuestras facultades de teología. Así que siempre cuenten conmigo, no solo por la revista, sino que para otros momentos de encuentro y nos mantenemos siempre unidos en eso. Y también me encomiendo a su oración y también a ustedes les pido que recen por mí y yo también lo haré por ustedes. Muchas gracias por todos estos días.